Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el domingo 23 de junio de este 2024. La gran noticia de la semana es que ya está lloviendo. Eso es lo mejor. Llevábamos ya un buen rato de un calor excesivo y ahora todo indica tendremos lluvias excesivas, así que vamos a pasar de la sequía a la inundación. Espero que no haya mayores daños, pero seguramente habrá dificultades en algunas regiones del país por el exceso de agua. Recuerde usted, al tener un calor tan elevado y durante tanto tiempo debido a una alta presión sobre el Golfo de México, bueno, pues ahí se juntó un montón de energía que se va a estar utilizando, digámoslo así, diluyendo en ciclones, en movimiento de grandes cantidades de agua a través de las nubes, y pues se nos van a estar inundando regiones del Golfo de México. Y como viene la Niña, ya prácticamente está iniciando la Niña en el Pacífico, eso también provoca una gran cantidad de lluvia en nuestro país, así que bueno, pues nos vamos a mojar. Hay que aprovechar ahorita después de tantos meses de mucho calor. En los temas de política nacional que siguen discutiéndose, aparece una publicación que se llama La Carpeta Púrpura, que ha estado circulando en redes, en donde dice documentan el fraude. La Carpeta Púrpura es una publicación que tiene muchos años de existir. Yo recuerdo haberla visto para 25 o 30 años, es decir, lleva un buen rato. La publicaba, la escribía, era el dueño de la publicación, un señor llamado Yuri Servolov, más o menos de mi edad. Hace mucho que no sé nada de él, no sé si él sigue siendo el eje de esta publicación o ya la pasó a otras personas. Y lo que hace este documento es decir que el fraude se comete en tres grandes pasos, digámoslo así. El primero es la credencialización a través del INE de 6.6 millones de migrantes, dicen. Es una cifra que no prueban en ningún momento, en esa publicación al menos. Esto no sería un fenómeno nuevo, esto ya se había hecho. Lo hizo el Partido Verde hace 10 años, yo creo, una cosa así, dando credenciales a guatemaltecos para tomar el control de Chiapas, y pues esto podrían haberlo hecho nuevamente. No sé de cuántas personas estemos hablando, la verdad. Los 6 millones se me hace mucho, pero pues más de 1 millón es muy probable. Muy difícil tener control de eso, en particular en esas regiones del sur de México. Entonces podría haber ocurrido esto. El segundo elemento que mencionan en la Carpeta Púrpura es que habría un incremento de votación muy grande del Partido Verde y de Movimiento Ciudadano, en conjunto 10 millones de votos, porque estarían inventados, digámoslo así. Y la tercera cosa es tortuguismo y complicaciones operativas que impidieron la votación de 4 millones de personas que seguramente votarían por Xóchitl. Entonces, sumando todo eso, pues son 20 millones y medio de votos que no deberían habérsele asignado a Sheinbaum, sino a Xóchitl, y con esto pues quedaría más o menos en los niveles en los que habíamos platicado antes de la elección. Insisto, sí puede haber habido la inscripción de migrantes con credencial del INE, ya había ocurrido antes. No creo en la cifra de 6 millones de personas. Sí hubo complicaciones operativas del INE, y lo dijimos desde el principio. No fue la organización a la que estábamos acostumbrados. Hay 20% de casillas que abrieron hasta mediodía, y para ese entonces pues sí se pueden haber perdido muchos votos. No sé qué tan localizado haya sido esto en regiones a favor de Xóchitl. Creo que sí hubo una participación del crimen organizado de manera similar a lo ocurrido en 2021, en donde impidieron la votación en distintos lugares del país. Puede haber ocurrido algo similar. No sé si dé para 4 millones, pero podría ser.
En donde me parece está la falla principal del argumento de la carpeta púrpura, es en los 10 millones de votos de incremento de votación que tienen el Verde y Movimiento Ciudadano, porque una parte significativa en el caso del Verde bien podría ser de estos migrantes, entonces estaría duplicando el conteo. Y los votos por Movimiento Ciudadano, pues fueron votos por Movimiento Ciudadano, sin duda. Personas que se comieron el cuento de que el regreso del PRIAN sería una cosa espantosa, no querían votar por Morena y pues optaron por votar por Movimiento Ciudadano. Se cumpliría lo que habíamos anunciado desde hace mucho, el papel es de Esquirol, de Movimiento Ciudadano, que en 2021 le impidió a la oposición tener la mayoría en la Cámara de Diputados, que hubiera evitado todo lo que hemos vivido desde entonces, y ahora, pues, esta cantidad de votos que tiene Movimiento Ciudadano, si se hubieran sumado en una sola opción, hubiéramos tenido algo bastante más cercano, en particular en la votación del legislativo, en donde al final acaban más o menos 55-45. Entonces, pues sí, Movimiento Ciudadano sí causó daño. Sí hubo, y esto lo han medido otras personas que se dedican a esto, hubo una menor votación en los lugares en donde se favoreció a Xóchitl Gálvez, digámoslo así, una participación más baja de los xochilistas y hubo una participación más alta de los claudistas. En el conjunto, la participación fue baja comparativamente con elecciones anteriores y el resultado ya lo tiene usted. Yo sigo pensando, fue una elección que no fue democrática. El presidente intervino todo lo que pudo públicamente, pero también en privado, coordinando a los operadores que fueron anulando a la oposición en donde se podía y favoreciendo a pues los que sabían con certeza que iban a votar por Sheinbaum. Operación política, operación electoral, ilegal, sin lugar a dudas, desde que el presidente no puede meterse en eso, el uso de recursos públicos, tanto a través de los servidores de la nación como en la propaganda durante 3 años a favor de la señora Sheinbaum. Entonces ya no fue una elección como las que estábamos acostumbrados, el INE no cumplió su chamba como debía haberlo hecho, de manera pues que ya no fue democrática, eso ya lo habíamos dicho. Si no es una elección democrática, la legitimidad de los votos pues no existe, ¿no? Esa sería mi opinión. Por lo tanto, la señora Sheinbaum es sin duda legalmente la virtual presidenta electa, será la presidenta electa cuando se califique la elección. Legítimamente no lo es en el sentido de la democracia, porque no fue una elección democrática. Pero de aquí en adelante esto pues ya no importa, porque al no existir democracia entramos a un régimen político diferente, un régimen autoritario, que no es igual al viejo PRI, por lo que también ya platicamos muchas veces. Ese partido tenía una estructura, una disciplina, estaba organizado para ser el mecanismo a través del cual fluía la información de abajo hacia arriba, fluían las decisiones de arriba hacia abajo, se coordinaba todo el funcionamiento político del país y este sistema empezó a venirse abajo cuando dejó de cumplir su ofrecimiento. Es decir, cuando el crecimiento económico se desploma y no se pueden cumplir las ofertas en el sexenio de Echeverría y sobre todo en el de López Portillo, pues empieza a desquebrajar el sistema. Primero una ruptura en, como le dicen en política, en las élites, en donde los empresarios pequeños, medianos, grandes, en particular del norte del país, deciden salirse del PRI para apoyar al PAN y tratar de convertirse en una opción política. Eventualmente estos bárbaros del norte van a ganar la presidencia con Vicente Fox. Viene después la ruptura al interior del mismo PRI, en donde pues los echeverristas, los populistas se salen del PRI y construyen junto con las distintas fuerzas de izquierda al PRD. Este partido va a ser la alternativa del nacionalismo revolucionario populista al nacionalismo revolucionario que está convirtiéndose en liberalismo social, por decirlo en los términos que usó Carlos Salinas. De este PRD, que tuvo un gran caudillo, Cuauhtémoc Cárdenas, va a surgir López Obrador, el segundo gran caudillo de ese partido, que cuando rompe con ellos y construye Morena, pues se lleva prácticamente a todo el partido
Para la elección de 2018 se llevó a la mitad del PRI y la otra mitad que le faltaba prácticamente se la llevó ahora. Esto es algo que no recuerdo si comentamos aquí, pero sí lo comenté en otras partes. Para que Morena no ganara en esta elección, era imprescindible que el PRI se recuperara, porque en México tenemos un porcentaje muy grande de votación, 55-60%, que vota nacionalismo revolucionario. Y este voto nada más va cambiando de partido. Cuando aparece el PRD, estos 60% se reparte entre PRI y PRD, y en el huequito que queda es donde el PAN logra ganar en 2000 y en 2006. Se recupera un poco el PRI en 2012 y con eso gana Peña Nieto, pero cuando se crea Morena y empieza a jalar todos estos votos, pues definitivamente todo el 60% ese es el que se va a manos de los de Morena, es el que le da el triunfo ahora a la señora Claudia Sheinbaum, y esto pues nos pone, insisto, en un régimen diferente, porque Morena no es el PRI, no tiene estructura, es un partido creado alrededor de una sola persona. Esta sola persona es quien puso a los candidatos a diputados, a senadores, a gobernadores que están ahora en el poder, y él es el que controla todo, de manera pues que esto es un sistema autoritario, pero de una sola persona, caudillista, un caudillismo, dice Pepe Newman, de carácter ya prácticamente religioso. López Obrador ha ido construyendo esta forma mítica en donde pues él no solo es un caudillo, es el Mesías tropical. A él no le gusta que le digan así, pero parece que eso es efectivamente para muchas personas. Entonces, esta nueva forma política no sabemos bien en qué dirección se va a mover. La señora Sheinbaum intenta ir tomando el poder. Ya en muchos periódicos empiezan a decir que es muy claro cómo ella sube y López Obrador baja. Yo la verdad no lo veo, pero a lo mejor sí está ocurriendo. La señora Sheinbaum nombró la semana pasada ya a 6 colaboradores que se suman a Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, quien se va a quedar por algún periodo no todavía determinado, y nombran 6 personas, le decía yo, a la señora Alicia Bárcena, que hoy está en Relaciones Exteriores, la pasan a Medio Ambiente. La buena noticia ahí es que no se lo dieron al Partido Verde, algo es algo. Nombran al señor Verdegué en la Secretaría de Agricultura. No tengo yo el gusto de conocer al señor. Creo que tiene experiencia internacional en esto, pero ya salió con que el maíz transgénico no va a entrar a México. Esa es una pésima idea. Es esta necedad en la que estamos desde hace tiempo, desde que la señora Álvarez Bulla empezó a inventar estudios para decir que había contaminación de maíz transgénico. Esto se probó falso. Se retiró el estudio que se había publicado en la revista Science, estoy hablando de hace 15 años más o menos, pero pues siguen con esa necedad. Entonces, bueno, pues mal arranque del señor Verdegué, esperemos a ver cuando ya tome posesión. Nombra también a Rosaura Ruiz como secretaria de una secretaría que todavía no existe, pero que van a ser algo así como Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que se tragaría lo que queda de CONACYT, lo que destruyó la señora Álvarez Builla, y la parte de la Subsecretaría de Educación Superior, que está hoy en Educación Pública. No me queda claro si es una buena idea o no todavía. Tiene sus ventajas, sin duda, porque la parte de educación básica pues está en manos del sindicato, y entrar como secretario de Educación Pública no es un trabajo de educación, es un trabajo de negociación sindical permanente, debe ser una cosa espantosa. Entonces, bueno, ahí nombra a la señora Rosaura Ruiz, amiga de ella de toda la vida. Eran amigos muy cercanos los maridos de las dos, Carlos Imas y el Pino, Salvador Martínez de la Roca. Y de ahí, pues, ellos tienen una amistad muy larga, 30 años cuando menos, creo yo. Nombra también a Juan Ramón de la Fuente, oficialmente como secretario de Relaciones Exteriores, era un rumor, se confirma, y Marcelo Ebrard en Economía. Ellos dos tendrían la chamba de negociar que siga existiendo el TEMEC. Recuerde usted, en 2026 se decide, de forma que desde 2025 hay que negociar. Las dos personas nombradas son muy conocidos. Creo que Marcelo Ebrard es un funcionario muy capaz, ya lo ha demostrado. No tengo la misma impresión del señor Juan Ramón de la Fuente, aunque es muy popular en muchos círculos.
Hay un problema y es que los dos son divas, son vedettes y pues tienen que trabajar juntos y eso no sé cómo va a ocurrir, pero confiemos en que así sea. También nombró, y lo pongo al final porque todo el mundo está enojado con eso, a la señora Godoy, que era su fiscal en la Ciudad de México, la nombra ahora como consejera jurídica. Dicen que esperando que Gertz ya deje la fiscalía y entonces pase Ernestina Godoy allá. Tiene muy mala fama por su participación en esta Fiscalía de la Ciudad de México, en donde pues, se inventaron delitos, se fabricaron culpables, no se hicieron cosas, eso dicen los medios. Yo no he seguido con detalle el tema, pero pues ahí sí hay unanimidad, al menos eso parece, a nadie le gustó el nombramiento de la señora. Estos nombramientos del gabinete parecieron tranquilizar los mercados, e incluso hoy, lunes, que estoy grabando para usted, a media mañana, ya está otra vez el dólar abajo de 18 pesos. No hemos regresado a los niveles en los que estábamos antes. Seguimos con, digamos, un 8-10% adicional de riesgo, déjenme ponerlo así, comparado con cómo estábamos antes de la elección. Y este 8-10% adicional pues tiene que ver con esta duda de quién va a gobernar, si López Obrador o Claudia Sheinbaum. Los primeros días parecía que Claudia no iba a poder hacer nada, ahora como ya nombró el gabinete, mucha gente ya se convenció que ahí la lleva. No importa mi opinión, sino la opinión de muchísimos inversionistas que son los que están moviendo estos valores del tipo de cambio y de la tasa de interés. Si se ponen nerviosos, se van para arriba las dos cosas. Si se tranquilizan, se vienen para abajo. Vamos a ver en qué dirección se acomodan, pero pues ese es en este momento lo que está ocurriendo. Vienen 2 semanas de preocupaciones globales, ¿eh? Este jueves hay un primer debate en Estados Unidos entre los dos ancianitos que buscan la presidencia de ese país. Uno que ya le cuesta trabajo moverse, que es Joe Biden, y otro que ya le cuesta trabajo procesar ideas, que es Donald Trump, que se está haciendo unas bolas espantosas ya en los eventos públicos, no puede mantener el hilo del discurso, se le olvidan palabras, se ve mal el señor. Vamos a ver el jueves cómo se ven, uno que no se puede mover y otro que no puede pensar. El jueves lo vemos y lo platicamos aquí el próximo lunes. El domingo habrá elecciones parlamentarias, legislativas en Francia, elecciones adelantadas, debían haber sido el próximo año, creo. Se adelantan porque en la elección del Parlamento Europeo, el grupo de extrema derecha francesa, así le dicen, que antes se llamaba Frente Nacional, ahora se llama el Rally Nacional, pues ganó de calle en Francia. Entonces Macron llamó a elecciones. Dicen que para ponerlos a sufrir a todos, lo que está pasando es que su propio grupo se vino abajo y ahorita hay una elección entre dos bloques grandotes, el de derecha que se ve más grande y el de izquierda que se ve más chico, pero los dos bastante trogloditas. A ver qué ocurre el domingo. Siguiente semana, jueves 4 de julio, elecciones en Reino Unido. Ahí los conservadores, después de 14 años de tragedias, ya se van finalmente y van a entrar los laboristas, todo parece indicar, pero hay el riesgo en Reino Unido de que los conservadores no solo pierdan la elección, sino que sean reemplazados como segunda fuerza electoral por un partido populista de derecha que se llama Reform UK, que era el partido del Brexit y ahora es un partido, dicen, de reforma, pero no se confundan, no es reforma, es populismo de derecha. Domingo de esa semana será la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas. Entonces, Estados Unidos, Francia y Reino Unido en un brete del populismo parecido al nuestro, para que vea que no nomás a nosotros nos pasan cosas raras. Es un fenómeno global, como ya lo hemos platicado. Vamos a ver más o menos cómo salen estas cosas y lo platicamos aquí, como siempre. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo is back.